001, sorteo 686. Stand up! Demo time! Yo estudié hasta séptimo grado. A los 13 años empecé a trabajar. Demo time! Buenas amigos periféricos, mi nombre es Gustavo Bailey y Pato Santa Cruz está en cámara. I had reason to use this when we were supporting the police against terrorist organizations. Hoy estamos en el Teatro San Martín para ver Campo Minado. In 1982, the first Argentinians I met. 3 excombatientes argentinos se cruzan en el escenario con 3 excombatientes ingleses. Were Arab. The second were there. Tuvimos esta hermosa charla y el resultado fue el siguiente. The third. But now we're all 50, 60-something-year-old veterans. Yo trabajaba en una fábrica de alambre por la mañana. Número de orden 041, sorteo 473. A veces muere. Quedé grabando. ¿Cuál fue tu función en Malvinas y qué rango militar tenías? ¿Qué significa, qué representa y qué es Campo Minado para vos? No es un por qué, pero es un para qué haces esta obra. ¿Cómo fue el primer choque con tus compañeros de obra ingleses? Si vieran esta obra, no habría guerras porque no querrían enfrentarse. Ahora bien, si no te obligaran hoy en día a ir a la guerra, tras todos estos 40 años, si no te obligaran, ¿aceptarías ir de todos modos? Nosotros somos periferia y lo vemos todo. Primero y principal, Marcelo, preguntarte qué rol cumplías y cumpliste en la guerra y qué rango militar tenías. Bueno, yo era soldado, hice el servicio militar en el Regimiento 6 de Infantería y era apuntador de mortero en Malvinas, morteros pesados 120. Bueno, yo era conscripto y estuve a bordo del crucero General Belgrano, era maquinista y mi función era, digamos, en navegación normal tenía que controlar, limpiar y mantener las motobombas de incendio que tenía el buque, los grupos generadores de electricidad, los de emergencia, los motores de las lanchas que teníamos fuera de borda y de las lanchas de desembarco y mantener todo eso en navegación, digamos. Después, si era que teníamos que estar en combate o algunas guardias, tenía que controlar los niveles de tanque en las guardias, digamos, los niveles del tanque agua potable que el buque tenía, que iban en proa, y si entrábamos en combate, mi función era sondear los tanques de agua de las calderas. Okay. Bueno, era soldado conscripto, fui soldado del Regimiento 7 de La Plata y tenía un fusil, era soldado raso, estábamos en una colina que se llamaba Wireless Ridge. Muy bien, perfecto. ¿Qué significa, qué representa y qué es Campo Minado para vos? Y Campo Minado es una puerta que se me abrió a un montón de cosas que nunca creí que me iban a pasar en esta etapa de mi vida, ¿no es cierto? Ya tenemos 60 años, hace 6 que estamos con la obra y me permitió, por un lado, contar mi historia, por otro lado, también de alguna forma representar las historias de otros. También me permitió conocer la historia del enemigo, ¿no es cierto? Conocer a los ingleses, conocer su visión de primera mano. Me permitió también una parte más frívola, que es tocar la guitarra y cantar, que a mí me encanta, pero digamos, desde chico siempre me gustó la música y nunca me pude dedicar seriamente a eso, y ahora creo que son los momentos felices que puedo tener arriba del escenario, porque en otros momentos por ahí es más tensa los textos, las cosas que contamos. Y ojalá que Campo Minado sea también una posibilidad para otras personas de ponerse en algún punto de vista diferente al que tiene, de romper algún estereotipo, algún prejuicio. Campo Minado es una obra que, si lo vamos a analizar, quizás es todo lo contrario a lo que es el título, ¿no? Porque es sacar minas
de todo lo que uno puede apreciar durante la escena, lo que va funcionando. Es una obra donde se ve que tanto los ingleses como los argentinos sufrieron las mismas consecuencias en la guerra, no porque ellos eran profesionales, la pasaron mejor, está muy claro en todo que la pasaron tan mal como nosotros, y que peleamos de igual a igual, y que después de todo lo que pasó en la guerra, Campo Minado te muestra lo que queda en las cabezas de las personas que van a la guerra, cómo la sobrellevan algunos y cómo la sobrellevan otros, que según la situación de cada uno son completamente diferentes. Y Campo Minado creo no, es mi lugar. Creo que encontré mi lugar después de la guerra y después de casi 35 años, de 2016. Aunque parezca mentira, encontrar un lugar en un teatro, en algo tan alejado de mi vida, ¿no? De todo lo que fue mi vida. Justamente durante la obra, y esto es mi humilde opinión, creo que sos el que más expone sobre todo esa oscuridad posguerra que sufriste y todo lo que se sufre posguerra también. Incluso durante gran parte de la obra señalás que sentías mucha ira, mucha bronca, mucho odio contra todo lo que tuviera que ver con lo inglés. Has dicho incluso que no has querido que tus hijos estudiaran inglés. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cuál fue ese clic que hizo que finalmente empezaras a participar de esta obra en la cual te cruzás con 3 excombatientes ingleses? Que bueno, sí, justamente... La verdad que no sé dónde estuvo el clip. Creo que ya aceptar, empecé como a querer saber algo del otro lado. Qué sé yo, nunca los veía como otra cosa que no fuera un enemigo. Un inglés era mi enemigo y lo que me quedó de la guerra. Y bueno, es verdad lo de que cuento, y me pone triste a veces recordar que le rompía la ropa a mi hijo porque me traía una bermuda con una bandera inglesa. Y bueno, creo que acepté un poco para ver si podía mejorar esas cosas. Calculo que por ahí viene. Leí por ahí en algunos artículos que al principio, cuando Lola Arias, la directora del proyecto, te fue a buscar, vos no estabas totalmente convencido. ¿Cómo fue ese primer acercamiento? ¿Le creías acerca de qué es lo que te proponía? Más que nada para ver cómo fue ese comienzo, ¿no? Con Lola y con la obra. Sí, con Lola pasó algo muy raro. Ella me contacta una vez, creo que una de las chicas de la producción me llamó la primera vez y me dijo que tenían intención de hacer una obra de teatro y una película y que querían, si yo podía, contarle mi historia, ¿no? Durante la guerra y después de la guerra. Bueno, me reuní con ella, se las conté. A Lola la sedujo mucho la historia mía porque yo estaba en el Belgrano. El Belgrano es uno de los buques, o sea, fue el buque insignia de lo que pasó en la guerra. Después le conté lo que fue mi vida después del Belgrano, donde yo formé una banda Beatle, o sea, tocaba en una banda Beatle. Ella, o sea, ese contraste de haber estado en guerra con los ingleses y después tener una banda Beatle le llamaba mucho la atención, y aparte era baterista. Claro. Entonces, con la idea que ella tenía de formar una banda, ya tenía varios flancos cubiertos conmigo, ¿no? Y yo le dije que, bueno, que le agradecía el ofrecimiento, pero que yo me gustaba seguir mi vida normalmente como la estaba haciendo. Yo me gustaba ir a jugar al fútbol, navegar en el Río de la Plata. Tengo un amigo que tiene un velero y vamos a navegar en el Río de la Plata, Marcelo Pozo, que es compañero mío también del Belgrano. Okay. Me gusta tocar con mi banda, entonces todas esas cosas las iba a tener que dejar de hacer si yo iba a hacer la obra. Bueno, efectivamente, después de 3 horas de reunión con Lola, me convenció por todas las cosas que me dijo de que podían llegar a pasar y lo que yo podía llegar a hacer en la obra, que a ella le servía mucho.
y que vamos a dar vuelta por el mundo. Al final le dije que sí, bueno, está bien, acepto. Hoy en día lo único que tengo que decirle a Lola, gracias miles por todo lo que logró ella hacer con nosotros, porque lo hizo ella. O sea, nosotros le pusimos la historia en su mente y ella con eso hizo una magia que hizo Campo Minado, que para mí, yo lo veo desde adentro y a veces veo lo que va pasando y no lo puedo creer cómo se le pudieron ocurrir tantas cosas. Mira, me acuerdo perfectamente, estábamos, Lola había alquilado un galpón en la zona de Villa Crespo, y que era como un taller mecánico abandonado, y nos preparó como diciendo, hoy llegan los ingleses, y bueno, realmente cuando te ves cara a cara, es como, bueno, son tres tipos que en el fondo vos sabés que piensan y sienten muchas cosas iguales a las tuyas. Eso se dio como una empatía, a pesar de la diferencia del idioma. Yo hablaba muy poco inglés y me puse a estudiar, porque digo, no puede ser que no hablemos con estos tipos, tenemos que... ellos jamás, ¿no es cierto? Le decimos, hace 6 años están haciendo la hora y no saben buenos días, nada más, y cerveza, lo único que aprendieron a decir. Entonces, pero bueno, nosotros tratamos de comunicarnos más y... ¿Te tomaste el trabajo de... Y un poco más, incluso, bueno, Marcelo, Rubén, todos han mejorado notablemente su comunicación en estos años. Y yo me acuerdo de eso, y David Jackson hizo un trabajo para una universidad en Inglaterra, donde me hizo esta misma pregunta, y qué podía decir. Y yo no sabía muy bien qué ponerle, quería poner algo que sea, si es un trabajo para la universidad, tengo que decir algo que tenga un poco más de fuerza. Entonces se me ocurrió algo que, no sé, más poético, le digo, yo cuando te vi a vos, lo único que vi fue un viejo de ojos celestes. Conciso, preciso, claro. Y simple. Sí. No, fue de mucho respeto, y también, como estábamos ensayando primero los argentinos, y Lola tenía una visión sobre los ingleses, como que a ellos no le había pasado nada, porque eran profesionales. Entonces es como que también tenía un deseo de que vengan y que cuenten, porque yo estaba seguro de que la guerra a ellos también le había pegado. Y bueno, un poco era que vengan y que sepan de boca de ellos lo que había pasado. Y no, fue de mucho respeto, y me costó unos días. Iba con mi remera de Malvinas a los ensayos, porque no quería entregar nada, digamos. Pero bueno, después sentí como que no hacía falta refregarle eso en la cara, ¿no? Y digo, bueno, acá tengo que aprender algo de esto, y me fui aflojando, y creo que fue lo mejor, ¿no? No es un por qué, pero es un para qué haces esta obra. Y creo que por el mensaje que tiene un mensaje de estar un poco contra la guerra. Me parece, siento eso. En algún momento me hice esa pregunta, ¿qué estamos haciendo ahora? Fuimos enemigos, estuvimos en una guerra, y en un momento pensé que ahora estábamos haciendo algo los 6, pero en contra de la guerra. Y siento eso, que me sirve para eso. Ahora ya estoy en el baile. Acá ya estamos comprometidos. Es un compromiso primero con Lola, que cuando yo digo que sí, es sí, a fondo. No hay vuelta atrás. Y es algo muy importante, porque cuando empezamos a hacer las funciones y vas recibiendo cosas que el público te dice y que te dicen los veteranos que vienen a ver la guerra, la obra, los veteranos de guerra que vienen a ver la obra, los compañeros nuestros, entonces decís, está bueno entonces hacer esto, tenemos que seguir. Y una de esas cosas que te dicen es, a partir de hoy, yo ya no le tengo más bronca a estos tipos, o sea, a los ingleses. Porque los ven con nosotros, ven lo que sufrieron, los ven que son iguales que nosotros, hablan en inglés, pero son personas que tienen familia, tienen hijos, tienen casa y un barrio como nosotros. Entonces ellos los ven, lo empiezan a ver de otro lado. Y después de la función, lo único que quieren es sacarse fotos con los ingleses. Entonces para nosotros eso es algo súper importante.
no lo podemos dejar de hacer la obra porque nos cansamos. Tenemos que hacerla hasta donde demos. Por un lado es una manera de homenajear a los caídos. A los caídos de los dos lados, creo. Por más que los ingleses se quejen y dicen que la obra está medio desbalanceada para el lado nuestro. Pero yo creo que cada función es un homenaje. Yo veo que a mucha gente le sirve como catarsis, familiares, gente que tomó, acá la guerra se tomó de una manera muy emotiva y se sigue tomando. O sea, la gente se emociona y llora porque se acuerda que yo les mandé una encomienda con una bufanda y no te llegó. O sea, todavía escuchamos ese tipo de frases que, bueno, si una persona lo dice con sentimiento, 40 años después de la guerra, es porque ha calado de una manera muy dolorosa y muy profunda. Y creo que la obra permite liberar un poco eso, permite también verlos a los ingleses como personas, porque uno cosifica al otro. La guerra, uno para tirar al otro no lo puede mirar a los ojos. Cuando lo mirás a los ojos, se terminó. Estando en Inglaterra, no sé si ya te lo contaron algunos de los otros chicos, pero estando en Inglaterra nos pasó que venían muchas veces compañeros de ellos, ¿no?, a ver la obra. Y nos fuimos a tomar una cerveza con uno que había venido con el hijo. Y el hijo era chiquito, no sé si había entendido mucho, pero en un momento el hijo le dice al padre, dice, pero papá, claro, nos veía ahí charlando, tomando birra, dice, pero papá, si ustedes se hubiesen conocido antes, entonces no había guerra. Eso pasó en Brighton. Un chico le dijo al padre cuando se fue del teatro, papá, si esta obra se hubiese hecho antes de la guerra, quizás no hubiese habido guerra, ¿no? Un amigo de David que le mandó un mail a David al otro día. Y David nos contó a nosotros. Y yo pienso que, mira, no sé qué pensar. La verdad que no sé, porque vos ves la obra, todo, y pensamos como pensamos, ¿no? Y después de otro lado, gente teóricamente muy inteligente, porque son presidentes de países de grandes potencias, hacen guerra. No sé si tipos tan inteligentes, tan formados. Claro, ¿cómo puede ser que caigan tan bajo a realizar lo peor que le puede realizar a la misma humanidad? O sea, no tiene explicación eso. ¿Cómo lo entendés? Que habría que meter una decena, una centena, no sé cuántos presidentes para que vean la obra. Y yo después digo, ¿y se van de acá y les tocará el corazón la obra? ¿Se darán cuenta? Porque dudo, la verdad que dudo, por más que vean la obra, si realmente llegan a entender lo que es la guerra. Yo no me encantaría que la vean todo el mundo, pero desconfío, o sea, soy pesimista ante los que deciden si por la obra no van a decidir hacer una guerra. ¿Me entendés? Porque no tienen la mente bien puesta, me parece. Sí, recuerdo bien ese mensaje, se lo mandaron a Dave. Y estaba el padre con el hijo y lloraba, no podía hablar, y después le escribió el mensaje. Sí, yo creo que tiene ese mensaje que sirve, ¿no?, para ver lo que deja la guerra, las secuelas y por ahí que no tiene sentido. No. Si a vos hoy no te obligaran a volver tras estos 40 años a la guerra, volver ahí a la guerra, ¿no? ¿Aceptarías ir de todos modos? ¿A la guerra? Sí. No, bajo ningún punto de vista, no. Ir a la guerra ya de movida quiere decir que si voy a la guerra tengo que matar a alguien. Yo te lo preguntaba porque justamente hay también un sentimiento entre los veteranos de esa cuestión, ¿no?, patriótica y de volver a dar todo por el otro, pero obviamente, claramente, tras todo este proceso, tras toda esta frase que te acabo de nombrar, por ahí me contestabas lo contrario a lo que me contestaste, pero bueno, no. No, estoy totalmente en desacuerdo con la guerra bajo todo punto de vista. Yo pienso que no hay cosa más importante que hablar y tratar de entenderse y llegar a un entendimiento y ver de qué forma se puede llegar a acceder a cosas lentamente. No presentemos más el pasaporte, vamos con el DNI. Un ejemplo, ¿no? Te digo, no sé, qué sé yo, algo. Empiecen a haber vuelos regulares, como si fuesen vuelos de cabotaje, como estaba antiguamente. Empezar Claro. a formar ese tipo de relación y ese estrecho de lazos, ¿no? Pienso que se empieza por ahí. Y llegará un momento donde los ingleses dicen, tenemos unas islas ya en la Loma del Quinoto que nos cuestan tanta plata, son de ellos, devolvámosle las islas que son de ellos. O sea, uno piensa en eso y yo pienso que es la única forma que podemos llegar a tener las islas. Ahora,
que alguien venga y me diga, no, queremos ir a la guerra de vuelta, ya sabemos lo que perdemos. No. O sea, 40 años pasamos y estamos hoy en día, digamos, viviendo todo eso. ¿Cuántos murieron después de la guerra en suicidio? ¿Y qué vamos a hacer lo mismo? No, creo que no. Si no te obligaran a ir, ¿volverías a aceptarlo? Hoy me preguntaron eso y la verdad que bueno, siempre los veteranos decimos, si tenemos que volver, lo volveríamos a hacer. Y no sé, la verdad que es una pregunta que todavía no... Complicada. Complicada, no, estoy ahí. Tengo una parte de mí que todavía dice, si tengo que volver a hacer algo por mi país y por mi patria, lo hago. Y otra parte que me dice, ni loco, una guerra, tengo mis nietas, las veo crecer y estoy totalmente en contra. Y bueno, es complicado decirte. Y más porque perdimos compañeros, porque hay una parte nuestra que tira... Que bueno, quedó ahí, sí. Que quedó ahí, que me dice, si tengo que volver, lo volvería a hacer. No te puedo responder. Está bien, no hay una definición. ¿Qué sentís arriba del escenario? E incluso después de tantas funciones hechas, ¿no? ¿Hay algo nuevo que se renueva cada vez? Yo siento, casi siempre siento lo mismo. Me pasa la guerra por la sangre, por el cuerpo. Y bueno, y trato de que no lo cuento como un recuerdo. No me paro y cuento como una cosa que me pasó. Es como algo que también en ese momento lo estoy viviendo. Muchas veces me pasa que, bueno, lo vivo prácticamente, que no lo puedo ni contar, porque me juega en contra, me emociona. Claro. Pero bueno, me pasa eso, me pasa. ¿Volverías igual a la guerra? No. Por supuesto que no iría a pelear ninguna guerra en ningún lado. Y creo que la única posibilidad es lo que el Código Penal permite, que es la legítima defensa. Digamos, si estamos acá y nos están tirando de la vereda enfrente, defendámonos. Si se mete un tanque en la vereda de mi casa y estoy con mi familia, defenderé a mi familia. Pero la guerra no resuelve nada. Estamos 40 años conversando sobre los mismos temas, discutiendo lo mismo. Las islas están ahí, no se movió un milímetro la posición de ninguno, no se avanzó en nada. Al contrario, miramos horrorizados lo que pasa en Ucrania. Ese conflicto terminará mañana o pasado y no se resolverá ninguno de los motivos que justificaron los políticos para provocar el conflicto, porque muchas veces pasa así y todos los últimos conflictos han terminado irresueltos. Afganistán, Irak, nada, no existe. Digamos que en otros siglos había potencias que invadían, ocupaban e instalaban su régimen. Hoy ya no, hoy los sistemas los manejan otros intereses, otras empresas, la política está subordinada a tantos intereses, a tantas mezclas que la guerra es una cosa que realmente... antigua, si lo dijera, parece muy tonto lo que digo, pero es que es un método, bueno, me imagino que servirá para probar armas nuevas y generar un mercado de nuevos misiles y demás. Hay que pensarlo desde esa parece chiste, pero frialdad. Sí, pero claro, sí. Y en pequeña escala, me gusta a mí leer todo lo que tiene que ver con Malvinas. Y hace poquito encontré un libro donde hablaba un poco del Exocet, el famoso Exocet que teníamos nosotros, que teníamos 6 nada más y que nos habían vendido los franceses, y los franceses eran aliados de los ingleses. Pero los franceses mandaron a 2 técnicos porque había que vender el misil y nunca se había tirado en ningún lado. Entonces, ¿cómo se iban a perder esa oportunidad? Y el misil que costaba, ponele, un palo verde, pasó a costar 10 palos verdes después que hundimos el Sheffield. Entonces, es como los goles de un jugador. Cuando vas a Europa y hace goles, el tipo vale más. Y el arma, es una grosería lo que acabo de comparar, pero un arma que estaba en el laboratorio y de golpe le hundió un barco a un inglés, se multiplicó el precio y eso es lo que
lo que a lo mejor impulsó que la guerra siga un poquito más. En 2009 volviste a las Malvinas, después de ese 1982, a correr una carrera. Sos corredor de triatlón también. ¿Con qué te topaste? Digo, ¿era lo que te imaginabas? ¿No te esperabas reaccionar de la manera en que reaccionaste? ¿Cómo reaccionaste? Y bueno, antes de ir a ese viaje me pasó algo así como increíble, que toda mi vida veía mi carpa, mis cosas. Yo volví después de 27 años, pero en mi cabeza yo iba a encontrar todo igual como lo cuento en la obra. Iba a encontrar mi carpa, mis cosas, y lo hablaba en mi casa con mi señora, me decía, pero no va a haber nada, pasó el tiempo. Y bueno, yo no... es muy increíble, pero lo tenía así. Y 10 días antes de viajar, se me nubló, no veía nada, no tenía imágenes de la guerra. Bueno, fui a hablar con mi psicóloga y me decía que la mente se estaba preparando para el golpe que me iba a pegar, de encontrarme con eso que me pasó y que me estaba poniendo como un telón. Una barrera, claro. Y no estaba muy convencida de que vaya. Pero bueno, fui. Y la sensación fue tremenda de encontrarme como que no había pasado el tiempo. Y cada caminito, cada lugar donde nosotros comíamos, donde tenía mi carpa, ahí también fue duro darte cuenta que había pasado tanto tiempo y las cosas estaban deshechas en el piso. Y 27 años es una vida que uno está, te traca, la cabeza queda ahí, queda en ese lugar. Totalmente. La última, Marcelo. ¿Hay algo pendiente que te quede con la causa Malvinas? Digo, sobre todo también nombraste recién a tus nietos, a tu familia. Y pendiente me gustaría llevar a mis hijos. Mi señora me acompañó en un viaje, pero bueno, me gustaría que mis hijos conozcan y a lo mejor puedan entender lo que me pasó y por qué me comporté de una manera durante mucho tiempo en su niñez. Y bueno, y pedirles perdón también, porque bueno, no pude ser a lo mejor un buen padre en esos primeros años, porque no estaba bien y bueno, no estaba en mi casa, estaba en otro lugar. El momento previo en donde empiezan a bombardear al crucero, el durante y el después. Bueno, mirá, yo estaba haciendo guardia, empiezo de vuelta, no estaba haciendo guardia. Yo tenía que ir a tomar la guardia de 4 a 8 de la tarde al cuarto de agua dulce que queda en proa. Antes de esto voy a tomar el mate cocido para ir a la guardia. Salgo del comedor y cuando estoy yendo a la guardia me cruzo con mi compañero, al que tenía que ir a reemplazar. Me dice, no, Rubén, quédate tranquilo, que dice, los tanques de agua están bien, dice, no tenés que ir ahora, dice, si tenés que hacer algo, hacelo y después anda tranquilo. Digo, me voy a ir a afeitar entonces, porque tenía un poquitito de barba, entonces no quería que me llamen la atención. Entonces cambio el rumbo y en vez de ir para la guardia, voy a mi dormitorio, donde yo tenía mi taquilla y saco las cosas para ir a afeitarme. Agarro las cosas, me levanto para ir al baño y en ese momento pega el primer torpedo, 401. El crucero se detuvo como si hubiese chocado contra una montaña, un estruendo terrible, se cortó la luz, se puso todo absolutamente oscuro y un silencio total. Unos segundos y pega el segundo torpedo en la proa, que era donde yo tenía que haber estado de guardia. Y ahí se empieza a correr la voz, nos dieron los ingleses, nos dieron, qué sé yo. Bueno, yo abro mi taquilla, saco un saco que tenía un gabán, el salvavidas y una bolsita que teníamos de supervivencia, cierro la taquilla y me voy caminando en la oscuridad como podía. Igual tenía una linternita, pero igual estaba muy difícil caminar porque había muchas cosas tiradas en el piso, estaba todo, se había desarmado todo por dentro del buque, y voy a esa cubierta principal. De ahí camino hasta la popa, que era donde yo tenía mi balsa de abandono.
Ahí empezamos a hacer unas órdenes que nos dan de tirar, por ejemplo, unos tambores de 200 litros de aeronafta que teníamos sobre el cubierta, tirarlos al agua porque se estaba incendiando el crucero dentro. Claro. Ese fuego podía salir a la superficie, digamos, a la cubierta principal, y eso era muy peligroso tenerlo ahí arriba. Entonces tiramos todas unas municiones que habían de los cañones de 5 pulgadas, y después nos dan la orden de pasar a la banda de estribor, pasar todos a la banda más alta, para que no hagamos peso de ese lado, ¿no? Entonces pasamos toda la tripulación de aquel lado. Mientras tanto, la gente de control de avería trataba de tapar los rumbos, son los agujeros por donde entraba el agua. Llegó un momento que no se pudo mantener más a flote y dieron la orden de abandonar el buque. Evacuar. Entonces, bueno, nos tiramos a la balsa. La balsa mía se empieza a desplazar por al lado del casco del buque hacia la proa. Es como si te lo hago acá. Yo me tiré por allá en la popa, viene desplazando. Cuando llego a la proa, el agua subía y bajaba. Yo empujaba con las manos contra el casco para poder separarnos. Era imposible porque no nos podíamos separar. Nosotros teníamos que separarnos porque cuando se hundía, en el momento del hundimiento, teníamos miedo que nos trague y nos lleve al fondo del mar. Cuando llegamos a la proa, veo las chapas retorcidas del impacto del segundo torpedo. Entonces le digo a mis compañeros, que yo estaba ahí al lado, digo, saltemos porque la balsa se rompe en la proa. Paso por dentro de la balsa, salto a una segunda balsa que está al lado, paso por dentro de esa balsa y salto a una tercera balsa. Cuando salto a la tercera balsa, me sigue un suboficial y un cabo segundo. Pero el cabo segundo ya la balsa se había separado y se cae al agua. Cabo segundo Vilares. Entonces del agua me dice, Rubén, ayúdame a subir. No podía subir, él solo. La superficie del mar estaba toda llena de petróleo. Yo lo quería levantar del brazo y se me resbalaba. Entonces le pido ayuda a otros 2 compañeros de la balsa. Lo agarran de las axilas, yo lo llego a agarrar de abajo, meto la cabeza casi abajo del agua, del cinturón, y lo subimos arriba de la balsa. La balsa nuestra da un giro y vuelve a estar al lado del Belgrano, con la diferencia que ya el agua subía sobre la cubierta y cuando bajaba el agua, toda esa agua que subía sobre la cubierta caía como una cascada toda dentro de la balsa. Ya no teníamos dónde empujar porque no teníamos más casco porque ya estaba hundido. Y en ese momento es donde sale una burbuja gigante que hace como una ola y nos separa. En ese momento de la separación ya no nos volvimos a acercar más al crucero. Ya estaban a salvo, digamos. Entonces ahí de a poquito se fue separando, la corriente ya nos empezó a separar. Y cuando estaría unos 60, 70 metros más o menos, vimos como el crucero se terminó de hundir. Después de ahí estuvimos 41 horas a la deriva, en medio del mar, hasta que nos rescató el destructor Buchar y nos llevó a Ushuaia. ¿Sentís que ya estás, digamos, o que sanaste mucho, lo suficiente? Entiendo que puedan llegar a venir obviamente recuerdos, pero digo, eso no va a cesar hasta el final. Pero ¿sentís que has hecho un proceso de sanación también en todos estos años? Sí, yo creo que bueno, no quisiera volver, que me pase lo mismo, sentir la misma angustia o depresión, que es tremendo sentirse que no podés hacer nada. Bueno, creo que voy bien y que cada vez intento mejorar en lo que puedo, qué sé yo, desde estar con mis hijos, con mis amigos, me cuesta a veces, pero siempre tratar de ir para adelante. ¿Qué sentís arriba del escenario tras tantas funciones, tras haber girado tanto por todo el mundo? Si se renueva ese espíritu en cada función o no. Hay veces que sí, hay veces que no. Sí. Cada función es una nueva, como si fuese la primera. O sea, ponemos todo y siempre decimos, nosotros hacemos como un scrum antes de salir y decimos siempre lo mismo. Estamos ahora, esta es la primera función, vamos como siempre y vamos a fondo con todo. Y así nos presentamos y vamos, como si fuese la primera función siempre, ponemos todo. Ahora, gracias por el relato y por venir y por estar. Gracias. Muchas gracias.